Ya, ahí sí. Entonces vamos a empezar a hacer esta lectura explicativa del contenido del día de hoy. Ya, la clase del día de hoy se titula La industrialización en Chile y dice lo siguiente, dice, el avance de la industrialización fuera de Europa coincidió con la independencia de Chile, ¿ya? Fue un proceso, mientras en Europa, ¿cierto? Hablaban de revolución industrial, ¿cierto? En América Latina recién se estaba desarrollando la independencia de las naciones, de cada colonia, ¿ya? Y dentro de eso estaba el caso de Chile. Dice, el avance de la industrialización fuera de Europa coincidió con la independencia de Chile, cuya base social y económica aún se radicaba en la hacienda. Ya hay que recordar que cuando recién se instaura la República en Chile, la población va a ser mayoritariamente rural. Ya el trabajo va a estar en las haciendas, ya en lo que son la exportación de materias primas, en este caso trigo, ya a principios del siglo XIX, Chile se va a caracterizar por producir trigo y vender su producción a mercados extranjeros como California, ¿cierto? Como parte de Australia y Europa. Con el tiempo vamos a quedar abajo de la venta de trigo debido a plagas que van a caer en el campo chileno, que van a mermar la calidad del trigo y también al costo de la producción va a ser difícil competir con otros mercados que van a producir de manera más barata. Y entonces dice, durante el siglo XIX el comercio exterior se fue convirtiendo en la fuerza motriz del sistema económico chileno. Si bien Chile, dice, se vinculó con la industrialización mediante su carácter exportador de materias primas, lo que yo les conversaba, esta misma modalidad limitó y retrasó el desarrollo de la industria nacional. Es importante también establecer un poco que cuando recién se funda Chile, se van a copiar algunas estructuras que venían del periodo colonial, ¿ya? Como por ejemplo, que mientras fuimos colonia de la monarquía española, España no permitía que las colonias en América alcanzaran un desarrollo tal de que sus materias primas avanzaran a ser productos más elaborados. Me explico. Por ejemplo, si Chile producía trigo, ya Chile no podía importar harina, que era un producto más elaborado del trigo, sino que solo podía, ¿cierto?, escalar hasta el rango de materia prima. ¿Ya? Y así en diferentes productos en América Latina. ¿Ya? Dentro de esta expansión económica chilena vamos a tener dos grandes ciclos para el siglo XIX. El primer ciclo tiene que ver con la exportación de trigo, plata y cobre, que se va a dar entre 1850 y 1860. Y el segundo ciclo tiene que ver ya con el auge del salitre después de la Guerra del Pacífico. Ya, de hecho, la Guerra del Pacífico va a ser un pretexto para que los empresarios ingleses, ¿cierto?, se adueñen de las industrias, ¿ya? Y el Estado chileno salga favorecido con la anexión de esos territorios. Voy a seguir con la lectura. Dice, se escucha un ruido de televisión de fondo, por favor, lo pueden silenciar. Gracias. ¿Pueden silenciar la televisión, por favor? Gracias. Ahí estamos. Ya, dice, ciclos de expansión económica. Dice, como Chile se integró a la economía mundial principalmente por la exportación de materias primas, sus ingresos dependían fuertemente del crecimiento de la economía industrial europea. Ya, en la medida, ¿cierto?, que se desarrolló la revolución industrial en países desarrollados como Inglaterra y Estados Unidos, las economías latinoamericanas se vieron, ¿cierto?, favorecidas. ¿Ya? Para el caso de Estados Unidos, ¿cierto?, se va a instalar un polo de desarrollo en lo que es California, con esta fiebre del oro. ¿Ya? Y debido a eso, lo explicaba la clase pasada,
como va a estar la fiebre del oro, van a llegar personas de todo el mundo a trabajar en las labores mineras del oro. ¿Y eso qué implica? Que va a tener que también tener alimentación y abrigo para esos trabajadores. Es así como la producción de trigo, ¿cierto? Va a ser vendida un gran porcentaje a California para que hagan harina, para que hagan pan, para que hagan fideos, ¿verdad? Dice, de este modo se pueden distinguir los siguientes ciclos de expansión económica. El primero, como les decía anteriormente, tiene que ver con la exportación de trigo, plata y cobre entre 1850 y 1860. Y al respecto, el texto dice lo siguiente, dice, el crecimiento económico estuvo ligado a la exportación de productos mineros y cereales, los cuales estaban controlados por propietarios nacionales. Este sistema productivo se caracterizó por ser principalmente tradicional y artesanal. Ya recordemos que todavía no está presente la industrialización y la revolución industrial. Entonces, para el caso de la producción agrícola, ¿cierto? Las personas, ¿cierto? Van a tener que hacer los surcos, ¿cierto? Labrar la tierra, sembrar, regar, ¿cierto? Y luego cosechar. Para el caso de las extracciones mineras, ¿cierto? Las personas a pulso van a tener que extraer los minerales y transformarlos. Para el caso del salitre, por ejemplo, la industria del salitre, la extracción es de la siguiente manera. Se pican, ¿cierto? Se extraen grandes pedazos de piedra, ya que se van a denominar caliche, ¿ya? Y este caliche, al ser molido por estos grandes martillos denominados combos, van a triturar las piedras y las van a transformar en salitre. ¿Ya? Esto todo a pulso, ya todavía no ha llegado la industrialización. Sigamos, dice, este sistema productivo se caracterizó por ser principalmente tradicional y artesanal, lo que les decía. Aunque algunos empresarios invirtieron en infraestructura productiva y transportes. Ya, claro, porque había que hacer caminos, ¿cierto? Para el caso de La Plata, el ferrocarril fue muy importante para sacar la producción minera. Ya, dice, esta expansión permitió aumentar los ingresos fiscales y así modernizar el sistema financiero, con la creación de varias instituciones crediticias, la infraestructura productiva y de transporte, entre otros aspectos. O sea, en la medida que va creciendo, ¿cierto?, el sistema económico de esta joven república chilena, también se van creando, ¿cierto?, los bancos, los sistemas crediticios, ¿cierto?, las obras viales, ¿ya? Bien, sigamos. Sin embargo, dice, debido a la susceptibilidad de la economía ante los vaivenes de la economía internacional, en 1873 se inauguró un periodo de estancamiento que afectó fuertemente a la economía chilena. Entonces, la economía chilena se va a estancar, ¿cierto? Y va a coincidir también con el proceso, ¿cierto?, de la Guerra del Pacífico entre Chile con Perú y Bolivia, ¿ya? Entonces ahí va a bajar, ¿cierto?, la producción y exportación de materias primas, ¿ya? Recordemos, ¿ya? Lo dijimos en la clase anterior, creo, pero volvamos a recordar, que Chile, cuando recién se fundó, su límite norte era en la ciudad de Paposo, ya en la tercera región, ya en lo que es hoy día al norte de Taltal y al sur de Antofagasta. Entonces, las grandes oficinas de salitre y de guano que eran contemporáneos a este hecho, estaban en manos, ¿cierto?, de los estados bolivianos para el caso de Antofagasta y de Perú para el caso de Iquique. Aparte de la extracción de salitre en la ciudad de Antofagasta, también se va a desarrollar la industria guanera, ¿ya? Que es la producción de guanos de ave, ¿ya? Las aves depositaban el guano en los roqueríos en las costas, ¿ya? Frente al mar. Entonces se sacaba este guano y también se ocupaba como fertilizante, ¿ya? Para el caso de la industria salitrera, habían oficinas salitreras en la región de Antofagasta y la región de Iquique o de Tarapacá, ¿ya? Y debido a que lo que explicábamos en la clase pasada, de que
había muchos trabajadores en la región de Antofagasta que eran chilenos, ya eran más trabajadores chilenos que bolivianos. El gobierno de Bolivia va a decidir, ¿cierto?, poner un impuesto sobre quintal de salitre producido. Esto va a provocar, ¿cierto?, la molestia de los empresarios y también del Estado chileno, porque iba a haber mermado, ¿cierto?, el empleo de ciudadanos chilenos. Esto va a llevar, ¿cierto?, a que Chile se declare en guerra con la Confederación Perú-Boliviana y va a estallar la Guerra del Pacífico. Ya Chile va a avanzar al norte y va a anexar los territorios de Antofagasta y de Iquique. Ya una vez que anexa los territorios, las oficinas salitreras van a ser vendidas a inversionistas, capitalistas ingleses, ya que ellos, ¿cierto?, van a desarrollar la industria salitrera. Ya, dentro de esta industria salitrera vamos a tener al rey del salitre, ¿cierto?, que va a ser John North, ¿ya? Y en el salitre, ¿cierto?, se va a producir, ¿cierto?, que el sistema económico va a ser cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada oficina salitrera va a contar con sus propios medios de pago, que no van a ser dinero, sino que van a ser fichas. Ya, eso va a derivar después en las demandas de los obreros, ¿cierto?, por cambiar a sistema monetario de pago y que va a desembocar en la matanza de la Escuela de Santa María. Ya, sigamos con el segundo ciclo de expansión económico, que es el salitre, dice. El salitre a partir de la década de 1880. Dice, auge del salitre a partir de la década de 1880. Dice, después de la Guerra del Pacífico, se incorporaron las regiones de Tarapacá y Antofagasta, las cuales eran ricas en salitre. Esto dio un nuevo impulso al crecimiento económico gracias a la exportación de este mineral, ya que Chile poseía los únicos yacimientos del mundo. El salitre, usado principalmente como fertilizante agrícola y para explosivos, era altamente requerido por Europa y determinó en gran medida los cuantiosos ingresos de la economía chilena a fines del siglo XIX y principios del XX. O sea, estamos hablando de 1890 y del 1900, ¿verdad? Dice, aunque la mayoría de estos yacimientos estaban en manos de extranjeros, el Estado recaudó ingresos mediante los impuestos, dinero que fue invertido especialmente en infraestructura vial y educación. Ya una de las principales tareas que se impuso el Estado chileno, ya desde su fundación, fuera un gobierno conservador o liberal, fueron dos grandes tareas. La primera, educar, ¿ya? Recordemos que en principio las personas que podían votar, ¿cierto?, eran muy minoritarios porque debían saber escribir, leer, ¿cierto?, ser mayores de edad, con 25 años si eran solteros, 21 años si eran casados, y debían obtener bienes. Entonces, ante esto, va a ser la clase aristócrata, ya oligarca, que tiene el poder, los que iban a poder participar del sufragio. Entonces, la tarea es educar a las demás clases, ¿ya? Primero, por una cuestión de cultura, y por otro, para suplir las necesidades que el Estado requería para funcionar. Entonces, se instalan, ¿cierto?, la escuela de normalistas, ¿cierto?, que va a preparar a los profesores, y se va a fundar la Universidad de Chile en 1842 para preparar a los profesionales, ¿verdad? Sigamos. Dice, el salitre, ya, no, acá abajo, aunque la mayoría de estos yacimientos estaban en manos de extranjeros, el Estado recaudó ingresos mediante los impuestos, dinero que fue invertido especialmente en infraestructura vial y educación. Ya, aparte de la educación, también se invirtió en caminos, ¿ya? Y el video nos hablaba, ¿cierto?, que se van a construir, ¿cierto?, obras ferroviarias, primero entre Copiapó y Caldera, y luego entre Santiago y Valparaíso. La idea es sacar las producciones, ¿cierto?, que se van a vender hacia los puertos, ¿ya? Por eso tenemos que de Copiapó Caldera, de Santiago a Valparaíso. A su vez también después se va a construir una red ferroviaria troncal, ¿cierto?, que va a unir, ¿cierto?, todo el país. Y de esta rama troncal van a salir, ¿cierto?,
lo que se denominan ramales, que son hacia los pueblos interiores. ¿Ya? También se van a construir puentes, ¿ya? Y prueba de ello, tenemos la construcción para la época de los puentes en el río Mapocho, ¿ya? Y en el sur, por ejemplo, el viaducto del Mayeco, ya que va a unir lo que es la octava con la novena región, ¿cierto? Ya, sigamos. Hasta el momento, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, chicos? Yo al menos voy bien siguiendo lo que El, va diciendo. la línea del contenido. Bien, sigamos. A continuación tenemos una lámina que es un extracto de un texto, ya que el texto se llama Chile en la ruta al capitalismo, cambio, euforia y depresión, 1850 y 1880. Este libro fue escrito por el historiador Luis Ortega y trata sobre las características económicas y sociales de Chile en el siglo XIX. Ya, y les voy a leer. Dice, al comenzar su vida republicana, Chile ya era desde el punto de vista institucional y material un país atrasado. En la producción de bienes y servicios, el país continuó durante años siendo normado por los códigos, leyes y reglamentos heredados de la administración hispana, ¿ya? Mientras que en el ámbito de la producción, las tecnologías de productos y de procesos como las formas de organización de la fuerza de trabajo experimentaron solo transformaciones marginales. Ya lo que aquí ocurre, lo que les conversaba ya son datos, ¿cierto? Que heredamos estructuras, ¿cierto? De la administración colonial que no nos permitían pasar a una segunda etapa de desarrollo que se conoce. Ya, la primera etapa de desarrollo son cuando los estados venden materias primas, ¿ya? Para el caso de Latinoamérica, ¿cierto? Materias primas como salitre en Chile, después cobre, ya, trigo, para los casos de las naciones centroamericanas como plátano, café, ¿verdad? Son materias primas, ¿ya? Pero estamos imposibilitados, ¿cierto? Las naciones latinoamericanas de pasar a una segunda etapa de desarrollo en que uno pueda vender productos más elaborados, ¿ya? Ponía yo el caso para el trigo, por ejemplo, si nosotros en vez de vender el trigo, haber vendido harina, ¿ya? Harina o las pastas hechas, ¿ya? Hoy día se da para el caso del cobre, ¿ya? Chile vende el cobre, pero como materia prima, ¿ya? Es muy difícil que Chile venda alambre de cobre, sino que vende el cobre al exterior y desde el exterior vuelve el cobre elaborado y nos venden desde afuera lo que son cables de cobre, ¿cierto? Que van a ser usados como conductores eléctricos. Ya, sigo, chicos. Dice, el peso de las tradiciones creó un espacio ideal para que aquellos que llegaron a él con intenciones de innovar lo hicieran más que de nada en lo formal, pero lo esencial como lo era la tenencia de la tierra y las relaciones laborales. Ya, estamos todavía ante la presencia de una población, ¿cierto?, todavía muy ruralizada. Ya estamos hablando de que el 75% de la población chilena para 1880 va a ser población rural y un 25% va a ser urbana. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando se introduzca la industrialización en Chile por medio de las consecuencias de la revolución industrial que ocurrió en Europa. ¿Y cómo lo vamos a ver aquí en Chile, por ejemplo? Con la introducción en la industria del salitre, ¿cierto? De la electricidad, ¿ya? En que se van a introducir, ¿cierto?, estos motores, ya que van a actuar como molinos. Las personas ya no van a chancar la piedra, ¿cierto?, a pulso, con combos, sino que se van a poner en grandes hornos, ¿cierto?, tipo molinos que van a triturar la piedra. Y estos motores van a ser impulsados o por carbón, ¿cierto?, vapor de agua, o por petróleo o electricidad. Esta electricidad también va a influir, ¿cierto?, en comodidades para el sector urbano, como es el alumbrado público y la electrificación doméstica, ¿verdad? Llevar la electricidad a las casas. Hay un dato freak que creo que lo dije en la clase anterior, que la primera central hidroeléctrica que se hizo en Chile no es en Santiago,
va a ser en Lota, ya en Chivilingo, debido a que el empresario Matías Cousiño, de origen inglés, dueño de las industrias del carbón, va a llevar cierta electricidad para la industria, ¿cierto? Para la extracción del carbón y para las casas y servicios básicos que se van a dar en el pueblo, ¿ya? Eso, sigamos. Con esta revolución industrial o estos procesos en la industrialización, se va a dar una migración campo-ciudad que se denomina la primera migración, ¿ya? Y en que la población, mucho porcentaje de población campesina va a llegar a vivir a la ciudad, ¿cierto? Y esto va a provocar, ¿cierto? Algunas consecuencias. La primera consecuencia va a ser que esta población campesina o rural va a llegar a engrosar, ¿cierto? Los márgenes de la ciudad, ya se van a transformar en población marginal, ya asentada en la ciudad. Y con ello, ¿cierto? Va a influir también en las condiciones higiénicas y de salud, ya que muchas veces se van a constituir, ¿cierto? En sitios eriazos, ¿ya? O en CITES en que van a compartir una llave de agua, ¿cierto? Para 20 familias, en que muchas veces no va a haber alcantarillado, ¿cierto? Que no va a haber tampoco agua potable, o va a haber una llave, solo una llave. Va a haber letrina, ¿ya? O pozo de hoyo. Y esto va a también a llevar a que se van a enfermar, ¿cierto? La población, ¿ya? Especialmente los niños, que son los más débiles. Entonces aquí el Estado va a asumir otra tarea que va a ser, ¿cierto? Desarrollar redes de alcantarillado y de agua potable en las áreas urbanas. Ya, sigamos. A continuación, tenemos una lámina que nos va a indicar el desarrollo de la economía chilena a partir de la segunda mitad del siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico en adelante, en relación al dinero que le entran por el pago de impuestos, ¿verdad? Todo esto asociado a la industria del salitre. Miren los indicadores que están cifrados en miles de dólares, ¿ya? Dice que para el año 1868, las entradas fiscales al Estado chileno fueron 11.938 dólares. ¿Ya? Para el año 1878, 10 años después, va a aumentar 3.000 dólares, ya 14.476 dólares. Después de la Guerra del Pacífico, y en el que Chile, ¿cierto?, anexa los territorios de la industria salitrera, va a pegar el salto, ¿cierto? Va a duplicar la entrada, ya el ingreso por concepto de impuestos, ya situándose en 28.000 dólares. Y ya para fines del siglo XIX, el año 1898, va a volver a pegar otro salto, que son 45.386 dólares por concepto de ingresos al fisco. ¿Ya? Esta tasa de crecimiento o de entrada de dinero al Estado va a ser, pero fantástico, ¿ya? Y esta gran industria se va a venir al suelo en el 1930 con el invento, ¿cierto?, del salitre sintético. A continuación, tenemos una lámina que representa lo que es la industria del salitre en el siglo XIX. Y vemos bastantes elementos que se van a asociar a la industrialización. Ya, en primer lugar, vemos abajo en el valle, ¿cierto?, que está la industria salitrera, ya procesando ya el caliche, estas grandes piedras, ya, en la industria. ¿Ya? Se ven ahí chimeneas que están botando humo. ¿Ya? Esas chimeneas vienen producto de que las industrias, que las maquinarias están triturando la piedra, ¿verdad?, para transformarlo en salitre. ¿Y cómo se van a mover esas grandes maquinarias? Con electricidad, ¿ya? Otro efecto lo tenemos acá arriba, ¿cierto? Donde están esos campesinos, en donde hay un camino, ¿cierto? Una trocha de ferrocarril, ¿ya? Que indica, ¿cierto? También progreso e industrialización en la industria salitrera. ¿Para qué se va a usar el ferrocarril desde donde se produce el salitre, chiquillo?
¿Se imaginan por qué ahí hay ¿cómo se llama? Una trocha de ferrocarril? ¿Una trocha? ¿Qué es una trocha, profesor? La trocha es donde van los dos rieles. Ya, se habla de trocha, por ejemplo, de Santiago al norte, la trocha del ferrocarril es trocha corta o angosta, ¿ya? Y la trocha que va al sur es la trocha larga, ¿ya? La trocha tiene que ver con la pista del ferrocarril, ¿ya? Y O sea, esto, me imagino que se debe ocupar para el transporte de lo que están procesando y para hacer los cambios de carril, ¿o no? exactamente, estas líneas de tren o trochas tienen que ver con el movimiento de la producción, ¿cierto? Hacia los puertos para poder vender, ¿cierto? Sacar la producción. Ya lo que yo les decía, esto de la trocha larga y la trocha corta o angosta tiene que ver con dos tipos de modelos de ferrocarriles que se desarrollaron en el siglo XIX en Chile. De Santiago al norte, la trocha del ferrocarril era trocha angosta o trocha corta, ¿ya? Eran angostos, eran los espacios entre riel y riel. Y tiene que ver porque los ferrocarriles que se usaron de Santiago al norte eran ferrocarriles de origen ingleses, ¿ya? Y los ferrocarriles que se usaron de Santiago al sur eran de origen estadounidense. Entonces era más ancho donde iban las ruedas en estos rieles, ¿ya? Como ven ustedes, el negocio aquí alcanza para todo. Entonces se lo dividieron los ingleses y los estadounidenses. Ya, los ingleses, como tenían la industria del salitre en manos de empresarios ingleses, ellos importaron las locomotoras inglesas y pusieron la trocha corta. Y de Santiago al sur, Estados Unidos se encargó, ¿cierto?, de ocupar con maquinaria de ellos los ferrocarriles. Otro aspecto que tiene acá también la lámina va a ser la electricidad. Chicos, me queda un minuto. Chicos, anexo a esto les voy a dejar una actividad que es para la próxima semana que tiene que ver con el contenido de la clase anterior del salitre. Es súper fácil, pero se los voy a dejar en el Drive y también en el WhatsApp, ¿ya? Profe, Sí, cuénteme, ¿con quién habló? con Brenda. Brenda, cuéntame. Anoche le mandé la guía. Perfecto, sí, me llegó. Ya. Ya, bien, Gracias, gracias. profe.